Oye, Andrés, entonces, sí, ¿aceptas venir al programa? ¿Estás de acuerdo en venir al programa, Andrés? ¿De veras? ¿Vienes? Bueno, pues y ahorita ya llegas. Bueno, ahorita te abrimos. Espera un segundito, ¿sí? Es Andrés. ¿Aceptó venir al programa, Andrés? Claro que sí. ¿Cómo crees que va a venir acá? Claro, mira, ya está tocando. ¿Está tocando? Ah, chinches. ¡Andrés Remper! ¡Ay, no! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué padre! No, Andrés, sí, Andrés. El otro Andrés. Sí, claro. Tallazo. Carlos. ¿Cómo estás? Fan desde la prepa de sus monos. Ay, no los hagas sentir. No digas esas cosas. No los hagas sentir tan No, de la viejos. prepa de un sobrino me platicó. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Pues la verdad es que yo me dedico al derecho electoral y ahorita venimos de una elección en la que la 4T arrasó. Salvajemente. Casi. La verdad es que es un triunfo contundente. En este país no se había visto nunca un triunfo de ese tamaño, tan indiscutible, tan incontestable. Y lo que comentaba yo hace un ratito es que nos damos cuenta que esta oposición que tiene megáfono y que ocupa espacios en los medios, Pero que es en de realidad un muy tamañito, chiquita. es muy pequeño. No se juntaron, a ver, no se menosprecia a los ciudadanos que votaron por ellos, pero no se juntaron 17 millones. No los juntaron. Y el tamaño de su ruido mediático y del poder que tienen pareciera que era una fuerza paritaria, y no fue así. La sociedad creyó en la 4T y estoy muy contento. Yo vengo de ayudar en la elección en Tamaulipas jurídicamente, y aunque hay problemas postelectorales, que en un momento se los comento, se logró un consenso que me gusta mucho cómo lo dice Fabricio, atravesó estratos el consenso nacional. O sea, no puedes hablar de división, hay un consenso nacional. Nunca había estado México tan unido, y bueno, ahora tenemos el plan Se Enfrente, que pues me encanta hablar de eso, así que ustedes... No, ya, ahorita tocaste ya. ¿Cómo ya llegamos al plan C? ¿Qué es ¿Cómo el plan se llegó al plan C y qué es el plan C? A ver, cuando tú tienes un plan de lo que sea, dices, quiero hacer esto, y alguien te pregunta, ¿y cuál es tu plan B si te falla? Ah, pues tengo esta alternativa. Bueno, Andrés Manuel y la 4T planearon un plan A, que era una reforma constitucional pasada por las leyes, por el Poder Legislativo, y fueron las mayorías opositoras las que la bloquearon, en un ejercicio democrático, por cierto. ¿Sabes qué? No pasa. Esto de los contrapesos que no existían, ahí estaba. No va a pasar, y recuerdo a Alito gritando, no va a pasar, y no pasó. El plan B era, con las mayorías que sí tienes, hacer una reforma legal, para lo cual no necesitabas estas 2/3 partes, sino nada más el 50% más uno. No necesitabas mayoría calificada. Así es. Con la que tenías. Se aprueba y se vienen una serie de juicios constitucionales, controversias constitucionales que son entre órganos del Estado, acciones de inconstitucionalidad que las promueven los partidos de oposición en contra de una ley que consideran contraria a la Constitución, y amparos. Bueno, y entonces estaba listo el Poder Judicial de la Federación para accionar y suspender a pedido, a carta, lo que quisieran, para que en lo que se resolvía no se aplicara. Y aquí los ministros no estarán de acuerdo conmigo, desde luego, como ninguno de sus secretarios, jueces, magistrados. Como nosotros no estamos de acuerdo con los ministros. Exactamente, ¿no? por supuesto. No existe en la Constitución ni en la ley reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad la posibilidad de suspender una ley. La puedes estudiar y hasta que resuelvas, decides si sigue siendo parte del sistema jurídico o la expulsas del sistema jurídico, la declaras inválida, pero no la puedes suspender. Bueno, esto la suspendieron y el argumento fue, es que la democracia está en peligro. Y aquí hay que recordar, esta elección en la que la 4T les acaba de pasar por encima fue con sus reglas, con sus autoridades, con sus medios de comunicación. No es que la 4T estuviera buscando una legislación a modo, unas autoridades a modo. Vean con qué autoridades hemos sacado la votación más importante de la historia. De hecho, la propuesta de reforma electoral trataba esto de la sobrerepresentación. Claro. Si se hubiera aplicado, que no se iba a aplicar porque no iba a aplicarse en esta elección, Sí. pero no hubiera habido... O sea, le convenía a la oposición. Era una chulada. Los que somos estudiosos del derecho constitucional sabemos que esa reforma era... Claro, pasan tantas cosas tan rápido en México que no da tiempo de que la gente se hubiera enterado bien de qué se trataba. Pero no era eliminar los plurinominales, al contrario.
era que ya Era todo que todos fuera... fueran que todos Exactamente. fueran representativos. Listas nacionales, Exactamente. bueno, listas estatales, cada estado iba a elegir. Y entonces ahora sí el ciudadano se ideologiza porque dice, yo voto por la lista del partido A o del partido B. Entonces ya sabe que su declaración de principios, su ideario de ese partido es el que todas estas personas van a ir Y las promesas de campaña, a y defender. el proyecto político. Por todo supuesto. Yo lo que decía es que, porque en otros países así es, en Suecia, además de tener la lista, tienes un recuadro en el que tú evalúas como elector a cada uno de los de la lista. Órale. Entonces tú votas primero por el que me digas. Y a la hora de que haces el recuento, pues resulta que no todos son iguales, que la gente prefiere de un partido más a cierta persona que a otra. Y eso hace que los legisladores pues se involucren más y peleen más por el voto. Esto hubiera sido el inicio de una transición hacia un sistema parlamentario que muchos creemos que debe ser el futuro de la forma en que se organiza el Estado mexicano, porque México, pues todos sabemos, le copió el sistema presidencial estadounidense, pero además el sistema presidencial rebosado con la herencia cultural monárquica, y por eso tuvimos los presidentes que tuvimos, y por eso todavía el centro del Poder Ejecutivo sigue teniendo un peso espectacular en la sociedad mexicana, en la mente y en el imaginario, ¿no? Y creo que entre más se democratice todo y tengamos un gobierno dirigido por órganos colegiados, legislativos, pero votados por la gente, quizás podamos resolver de mejor manera nuestras diferencias. Oye, pero siento que el plan C, que es algo muy amplio, Sí. para el debate pues público, se ha quedado como en la reforma del Poder Judicial. Y de la reforma del Poder Judicial, la elección de los ministros. Sí. Un gran tema. Lo que más miedo les da. Exactamente. ¿Dónde es donde está, voy a decir atacando, pero no quiero que se entienda con una carga emotiva mayor de la que tiene, donde se está criticando más? La propuesta es la idea de que los ministros, los magistrados y los jueces se puedan elegir. Y aquí hay que hablar un poco cómo pasa actualmente. Decían, es que se van a politizar. Espérame, hoy un presidente dice, vas tú, le hablo por teléfono a mi fracción parlamentaria, junten las mayorías, va Hernández de ministro, tan. No te hacen un solo examen. No hay examen psicométrico, no hay examen curricular, es el presidente lo propuso y así pasa. Y así ha sido. Y el presidente, como todos sabemos, bueno, pues ha nombrado a 4 que se han aprobado y no todos le han salido tan bien como él quisiera, pero finalmente han sido procedimientos como está en la Constitución. Y nosotros creemos que esto debe cambiar, que quien llegue debe pasar por un mínimo concurso de oposición mínimo, ¿no? por una criba social, una criba legislativa, como sucedió ahora en el nombramiento de los consejeros electorales. Nada más déjenme regreso con el Poder Judicial. Los demás puestos del Poder Judicial son de carrera. ¿Pero qué es una carrera? Pues hacen exámenes de conocimientos, le hacen un examen de cuáles han sido tus sentencias, los ponen a resolver un caso y después de varios exámenes y etapas hay una puntuación. Los que tienen la puntuación más alta pasan. No pongo en tela de juicio la capacidad técnica de jueces y magistrados. Son gente que trabaja mucho. Muchos empezaron desde meritorio, de ser voluntario, sí, exactamente, déjenme trabajar aquí sin cobrar. Y entonces les hacen un examen, entran a una especie de pool o de stock de personas que pueden participar y esas personas ahora sale una convocatoria, pero aquí viene el truco. No hay una selección central que te adscriba a ti a Chiapas y tú te vas a Oaxaca y tú vas a California, sino cada juzgado saca su convocatoria. De todas estas personas a nivel nacional se dice, los que tengan, digamos que el boleto de pase, que hayan ya acreditado este examen para poder ser oficial judicial, pueden participar en este concurso, pero el juez lo va a escoger. El señor juez, que en el Poder Judicial se le llama el titular del órgano, o el magistrado, es como un señor feudal, porque él decide a quién contrata. Entonces, ya no hay mayor examen, más que tú ya demuestres que pasaste. No hay examen psicométrico. Y lo vemos las consecuencias de que no hay exámenes psicométricos. Ya tenemos a Norma Piña las voladas que hace, ¿no? Cenando con Alito. Sí, claro, la ética, adiós la ética, no nos sirve, vamos para allá. Y tenemos que tampoco hay examen, y aquí es un poco controversial porque dicen que viola los derechos humanos, pero no hay examen toxicológico. Estoy de acuerdo en que no puedes discriminar a nadie por si le descubres que usa sustancias.
Pero es importante saberlo, creo, sobre todo en ciertas materias. Si alguien que te vas a dedicar a la materia penal y eres metodista porque te metes de todo, pues está medio complicado. Mandan mensajes en la madrugada. ¿Y cómo funciona la rendición de cuentas en un juzgado? Cada 6 meses llega una visita del Consejo de la Judicatura y se anota, se ponen estrados. Si alguien tiene alguna queja y quiere presentarla, estaremos esta semana revisando expedientes. ¿Quién se va a atrever en un juzgado a decir, el señor juez me está acosando, me tocó la perna? Nadie. Bueno, si se han atrevido y se han derivado. Sí, a menos que pero el acusado se vaya para el otro lado, entonces sí. Claro, porque además el juez determina cuánto tiempo dura tu nombramiento. Te lo digo porque yo trabajé en el Poder Judicial. Entonces el juez dice, te voy a dar un nombramiento por 15 días. Y tú, gracias. Le echas todas las ganas, pero el día 14 estás así, sobre todo si eres padre de familia, tienes hijos, tienes deudas. Lo que el juez diga, ok, 1 semana más tu nombramiento, 2 meses más, hasta que dice, ya te la ganaste, ya tienes la plaza. Entonces, tu agradecimiento hacia el señor juez, pues es religioso. Por eso vemos en Twitter a todos estos secretarios y oficiales judiciales. No, es que los jueces, es que el dictador, el autoritarismo, porque el Poder Judicial es el que garantiza las libertades. Pues sí, le deben todo a su titular. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Incluso ellos que ahora se quejan del procedimiento de selección deberían decir, oye, pues yo tengo las calificaciones, puedo participar y yo puedo concursar para ser juez. Entonces lo que me estás diciendo es que estos procedimientos no son necesariamente muy democráticos. Pues no. Además, bueno, ok, entonces, ¿pero qué creen? ¿Qué creen que tenemos que ir a un corte comercial? No sin antes ver a la chamuca. Eso no es nada democrático. Nada democrático. Pero bueno, ahorita seguimos platicando, Andrés. Querido electorado, ¿cómo te me va de fiesta postelectoral de la democracia? Imagino que con alegría si perteneces al movimiento obradorista que con el 60% de los sufragios ha dado paso al segundo gobierno de izquierda con Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Inesperadamente, el rancio patriarcado de los, en efecto, medios tradicionales sigue en su etapa de negación y al grito de 36 millones jajaja, millennials no entenderán, acusan e insultan al respetable al tiempo que denigran a la virtual mandataria con sexistas diatribas. Andan en onda Congreso Constituyente de 1917, invocando a los señoros acaparadores del poder que decían, temerosos, que la mujer se masculinizaría con la instrucción y peor con el voto, pues como decía un tal Félix Palavicini, no quisiéramos la multiplicación de las cerebrales. Por eso la prócera Ermila Galindo los confrontaba y logró ver reconocidos nuestros derechos políticos en vida. Bello detalle que su natalicio, el 2 de junio, marque una nueva fecha histórica para todas las mexicanas. Y todavía no acabamos con la nota feminista del siglo XX, ¿no? Aunque la buena ondita de la ONU pidió a sus países miembros darnos el voto en 1952, las aguerridas de acá ya tenían el camino avanzado. Eso sí, pasó más de una década para que María Lavalle Urbina se convirtiera en senadora y en la primera presidenta del Senado en 1965. 27 años después, Griselda Álvarez, maestra y escritora nacida en el seno del poder, se convirtió en la primera gobernadora del país por el estado de Colima en 1979. Ella definió su gubernatura a contracorriente, debido a que una mujer en el nivel ejecutivo era todo un atrevimiento para su época. Más y más años pasaron para que llegara nuestra primera senadora de oposición en 1988. La economista y diplomática Ifigenia Martínez por el Frente Democrático Nacional de Cárdenas. Destacada legisladora y combatiente del gobierno espurio de Carlos Salinas. Te hablo de poder político y no tan solo de lograr el voto, ya que de la primera gobernadora a la primera presidenta han pasado 44 años. Celebramos, querido electorado,
Pues demostrado es que las doñas políticas amplían derechos para todas y por lo tanto para el país entero. Chaito. Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con Andrés Reper. Y nos estabas platicando sobre, como bien dice Rapé, sobre los usos y costumbres actualmente en el Poder Judicial y esta manera muy discrecional en el actuar de este poder. ¿El Plan C pretende modificar todo esto? Sí, claro. El Plan C tiene una parte orgánica que va dirigida a reformar cómo está organizada la designación de personas juzgadoras en el Poder Judicial. Esto ha llamado la atención a nivel ministros porque hay compromisos que no se dicen, pero que los ministros respaldan y que los factores reales de poder dicen, no, es que alguien que sea electo legítimamente por la población no me va a tomar la llamada, no va a responder a lo que yo diga, va a responder al pueblo y se va a sentir con la legitimidad de decir, voy a tomar esta decisión. Este es el principal, lo que más ha causado ruido. Y creemos que si se elige a los ministros, probablemente pueda cambiarse el método. Ahora que ganó Claudia y que está siendo asesorada por Saldívar, ellos mismos han dicho que se abre el diálogo, que lo que se tenga que platicar están abiertos y ya se están un poco flexibilizando algunas posiciones respecto de eso. Pero en general es que se realicen concursos de oposición para demostrar habilidades técnicas para formar parte de ese concurso y a partir de ahí que seas electo. Claro. Por ejemplo, en un distrito judicial, si hay una vacante en 1 o 2 juzgados, a estas personas que se hace la convocatoria y que ya se acreditó previamente, porque mucha gente está diciendo, no, pues van a meter a su compadre. No. Tiene que haber un Eso es lo que pasa ahora. Claro. Bueno, en el caso de los ministros, magistrados electorales y consejeros de la Judicatura, así es. O sea, nada más tiene que ser amigo del presidente o amigo de los ministros para ser. Por cierto, los ministros de la Corte permitieron que se le alargara más el periodo de los magistrados electorales. ¿Y qué tal el grito en el cielo que pegaron cuando lo de Saldívar? Exactamente. ¿No? Hay una incongruencia total. Bueno, hay un doble rasero, ¿no? Así es, exacto. Doble moral, exactamente. Hay una frase en latín que los abogados manejamos que dice volunta Deus inbuellis compadris, ¿no? Claro. Está bien. No sé qué querrá decir. Yo sí, mira que bien le entiendo a latín. Y tiene un corolario que dice ad obum, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta es una de las principales virtudes que se tiene que explorar y que me parece de una cerrazón inmadura que de entrada se descalifique porque no lo hemos vivido. Y tenemos que probar esa manera de elegir, pero no es el único tema del Plan C. Hay otro muy importante que es cómo controlas la impartición de justicia. Esto es, cómo haces que rindan cuentas. Hoy en día, la presidenta de la Corte es paralelamente presidenta del Consejo de la Judicatura. Hablando de división de poderes. Hablando de división de poderes, claro, y de republicanismo. Y de contrapesos. Y de contrapesos y todas esas cosas que tanto presumen. Lo tienen claro, lo tienen claro. Entonces, ¿qué sucede? Que alguien hace examen para juez, pero ella también es la presidenta de las comisiones o dirige las comisiones que se encargan de la adscripción. Entonces, yo vivo en Chiapas, siempre he vivido en Chiapas, no quiero que me cambien de Chiapas. Entonces, si soy amigo de uno de los ministros que se lleva muy bien con la ministra presidenta, le digo, dígale a la ministra presidenta que me adscriban, por favor, en Chiapas. Y no, porque hay un defecto que se produce cuando un juez permanece demasiado tiempo en un lugar. Sí. Por eso cambian a los generales, claro, por eso cambian a los diplomáticos. Y a los policías. Y a los policías. Sí, claro. Decía, a veces una analogía un poco jocosa, decía Bismarck y Churchill, perdón, no era Churchill, que decía que los pañales y los políticos y los servidores públicos deben cambiarse con frecuencia y por las mismas razones, ¿no? Fíjate, es mucho porque se dice ahorita, no, es que con el Plan C llegarían jueces que no están preparados. Yo recuerdo el caso de Norma Piña, que cuando se hace la evaluación es la peor calificada de su generación y es la que queda. Entonces, y estaba el tribunal que tenía más rezago y dicen, porque tengo familia en Pachuca, pues que es prima lejana de Osorio Chong y que se dicen entre ellos, ¿qué hubo, primo? Él fue a ver, pero no podemos criticarlo tan de lleno eso si así es el sistema. O sea, llévame con el presidente porque quiero ser ministro. Oye, te recomiendo a mi amigo Andrés, ponlo de ministro, por favor, y lo aprueba el Senado porque el Senado te va a aprobar porque está de acuerdo con lo que tú propongas. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando un juez se queda demasiado tiempo en un lugar o se especializa? Y esta es una discusión de fondo sobre cómo tenemos diseñado nuestro... Sí. Que el juez Rodríguez Mondragón. El caso, Reyes Rodríguez. A ver, cuéntanos Sí, con mucho gusto. de esa historia, que es lo que estás tocando, ¿no? Sí, colega de banca de Roberto Gil Suárez en el ITAM. Ok. Se acompañaron como dos colegas profesionales que se van ayudando el uno al otro. Mientras Roberto Gil Suárez fue secretario particular del presidente de la República, él era asesor en la presidencia de la Felipe República. Calderón. Sí. Cuando Roberto Gil Suárez se va de subsecretario de Gobernación, él se va de su asesor a la Secretaría de Gobernación y cuando lo nombran senador, bueno, lo designa como pluri para que se vaya al Senado, se lo lleva de su secretario técnico de la Comisión de Justicia. Aquí es donde entra la parte que mucha gente se niega a reconocer. Él era el encargado de recibir los expedientes de los aspirantes a magistrados electorales. Eres el secretario técnico. Entonces, ya que recibe este y este, le dicen, y mete el tuyo. Y entonces te vamos a nombrar. Y lo nombran por acuerdo acuérdense que en ese entonces el Pacto por México pues tenía cooptado a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces tú vas y lo ponen de magistrado presidente de la Sala Monterrey, nada más 2 años, y en 2015 lo nombran magistrado de la Sala Superior. Pero como le dura poco el cargo, es uno de los que reciben los ungen para que duren 3 años más. Y bueno, ya en acuerdos internos y en esta vida tan armónica que tienen los integrantes de la Sala Superior del TRIFE, pues se hace un cambalache de presidentes. Han tenido, creo que 5 presidentes en los últimos 6 años, ¿no? No, pero además hay otro tema que es muy importante. Hay un juez que se especializa, por ejemplo, en recibir todos los litigios referentes a la industria eléctrica. Sí, este es un Hablando diseño... de especialización, ¿sí? Exacto, es un diseño de los poderes judiciales que dice, ¿por qué no nombramos un juez especialista en responsabilidades de los servidores públicos, otro especialista en materia electoral, otro especialista en materia de comercio exterior? Pareciera una solución inteligente. Sin embargo, te conviertes en el sospechoso común, en el cliente de tus litigantes. A ver, ¿quién litiga industria eléctrica en México? ¿Tú, yo, tú? No. Litigan las empresas machuchonas de cientos de miles de millones de dólares. Y es un juez, el mismo juez, al que van a ver para este asunto y dentro de 2 meses el mismo asunto. Entonces, ¿qué pasó, señor juez? ¿Cómo estás? Por eso tenemos a un juez, que ahora ya es magistrado, que a las 6 horas de que se publicó en el periódico oficial, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma eléctrica, él ya había otorgado suspensión, pero no nomás a estas empresas, sino a todas. Y por si sí o por si no, yo amparo, bueno, les otorgo la suspensión a todas. Creemos que este tipo de diseños deben cambiar porque el Poder Judicial no puede responder. Debe garantizar las inversiones, debe garantizar que si eres inversionista nacional o extranjero, se te va a proteger por las leyes mexicanas, pero no se va a inclinar el sistema de justicia para permitir que compitas en desigualdad en contra de las propias empresas mexicanas o del Estado. Es lo que pasa con el ministro Luis María Aguilar. Siempre digo Luz María Aguilar. Luis María Aguilar y lo de Ricardo Salinas Pliego. Pues es que él estaba proponiendo un asunto que afortunadamente se frenó. Iba a declarar que no, ya este asunto ya se va a sobreseer, ya se termina el problema y no nos debe nada el señor. Y afortunadamente se paró a tiempo eso. Sí. Y afortunadamente estos 3 magistrados antier van a decir, es que la sociedad lo está presionando. Qué bueno. Estamos hablando de 21 mil millones de pesos del señor Salinas que nos quería pagar. Mejor que lo presione la sociedad que lo presione un ultramillonario. Claro, yo tenía ganas de ponerle un tweet. Ahora vamos a hacer el instituto para darle al pueblo lo cobrado, ¿no? Porque sí se necesitaba cobrar eso. Oye, Andrés, hay otro tema. Que Norma Piña, aparte de ser la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia, es la juez y parte con el Consejo de la Judicatura. Sí. Entonces, hay que cambiar eso. Si tú promueves un recurso en contra de ella, pues ella no se va a juzgar a sí misma, ¿verdad? O se va a juzgar bien. O se va a juzgar bien, exactamente. Sí, con benevolencia. Y es lamentable porque se metieron a hacer política. Es también lo que tenemos que acotar con esta reforma, que se dediquen a juzgar. Yo les decía, si quieren hacer política, dejen el Poder Judicial y métanse de legisladores.
Me dijeron, no, es que los jueces sí hacemos derecho, sí, pero lo hacen en las sentencias, con los presentes. No me refiero a eso, no nos hagamos. Me refiero a que te salgas a hacer lobbying, que te conviertes en una fuerza que hace cabildeo y que en los medios, como González Alcántara, que se la pasa escribiendo columnas en contra de la dictadura, oye, ¿que no tienes asuntos que resolver? O sea, deja tu etapa de periodista, por favor, y dedícate a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Paréntesis, González Alcántara fue el que dijo, no importa que la Cámara de Diputados haya desaforado a Cabeza de Vaca. Yo creo que Cabeza de Vaca merece ser protegido por su Congreso local. Entonces estamos hoy en día con unas sentencias de la Corte que si tú eres un gobernador y cometes un delito federal y el Congreso de la Unión te desafuera, tu Congreso local, si tienes mayoría, te arropa y nadie te toca. Eso es lo que la Corte resolvió. Entonces, es gravísimo que la presidenta de la Corte tenga la titularidad de la posibilidad de sancionar a servidores públicos del Poder Judicial. Es como si Andrés Manuel fuera el mismo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Exactamente. Y haciendo una analogía con la Secretaría de la Función Pública, que muchos dicen que debe cambiar para que se encargue de preparar y evaluar y encargarse del ingreso, permanencia y promoción de los servidores públicos en el Poder Judicial. El plan C lo que está diciendo es que haya un órgano que se encargue del ingreso, permanencia y promoción y otro órgano que se encargue del control disciplinario. Y entramos a otro tema muy interesante. Decía Andrés Manuel, un tribunal que revise las sentencias. No es que revise las sentencias como para que cambie el sentido, sino que se revisen los méritos de la sentencia y decir, oye, ¿por qué resolviste esto? Si podías haber resuelto esto y mira las consecuencias. Entonces, esto a lo mejor no puede ya cambiarse, pero vamos tomando nota de cuál es tu comportamiento como juzgador. Eso es importante. Entonces, este argumento de que se va a politizar la Suprema Corte es absurdo porque está más que politizado. Está muy politizado hoy en día. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV, estamos en el Plus de YouTube y estamos platicando con Andrés Reper. Maestro, tú sí que le sabes. Ahorita está en discusión lo de la encuesta que propone la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. La virtual presidenta electa, como dice Andrés Manuel. Y hay como que todavía confusiones sobre de qué va esta encuesta y cómo se pretende. Yo entendí que la encuesta no era, evidentemente no es si va o no va el plan C. Eso fue claro. Es un mandato. Sí. Es un mandato. De hecho, a mí me encanta que la gente está diciendo, no, yo voté por esto. Y ¿cómo no? Si ya quedamos. Yo entendí que era para conocer la opinión de la gente sobre el Poder Judicial. Que creo que ya el INEGI hizo una encuesta bastante clara sobre eso. ¿Qué es lo que pretende Claudia con esto? Hay dos temas. Es la iniciativa de reforma que presenta el presidente de la República el 5 de febrero de este año, que implica la reforma al Poder Judicial y que se ha estado como aguantando ahí. Y él dice, bueno, pues estaba esperando si se obtenían estas mayorías, que ya se tienen. Entonces, si no estuviera en la escena la virtual presidenta electa, no estuviéramos saliendo de una elección presidencial, ahorita tendríamos a un presidente que tiene toda la legitimidad para meter su iniciativa y exigir que se discuta, desde luego, pero que se ejerzan esas mayorías que se ejercieron cuando Zedillo borró a la Corte, cuando el Pacto por México hizo toda una reforma que afectó el federalismo electoral, etcétera. Ahorita es una reforma ampliamente discutida, validada, apoyada por la población de la manera más contundente en la historia. Bueno, pero entonces llega Claudia y dice, yo también tengo otra propuesta, lo cual no se contrapuntea, sino se complementa. Claro. Y una cosa maravillosa de la que está hablando su equipo es, el problema de la justicia no nomás es el Poder Judicial de la Federación, es la justicia local, y ahí voy para entrar a la encuesta. Lo que dice Claudia es, y vamos haciendo una encuesta. Con esto que están diciendo, esta microgrupo que tiene un megáfono en los medios de comunicación diciendo que vamos para abajo, que el dólar se cayó, Denise Dresser diciendo los mercados sancionan. No es cierto, está recuperando. O sea, cuando estornuda en un país alguien, los mercados dicen, ay, qué miedo, ¿no? Entonces no está pasando nada de eso. Pero se necesita quizá recordarles que no nada más fueron las urnas, sino que la gente sí quiere una reforma. ¿Por qué propone que la organice Morena? Sencillo, porque la Constitución solamente permite que la organice el INE en ciertas condiciones y en ciertos momentos constitucionales que no están ahorita. Urge que la gente se pronuncie. ¿Quién tiene la posibilidad de organizar esto? Morena, pero no es vinculante.
Es una encuesta para que la gente diga, sí estamos de acuerdo, para decirles, por si no les había quedado claro, la gente está de acuerdo tanto en el fondo, en la forma, como en los tiempos. Entonces, dice Andrés Manuel... Perdón, es sí. un poco como al principio del sexenio López Obrador lo hizo con el aeropuerto. Claro, y con los otros temas, claro. Era una propuesta de campaña, se votó por eso, pero por si hubiera dudas, o para reforzarlo, o para que tuviera más legitimidad, llamó a una consulta. Así es prácticamente lo que está proponiendo. No he revisado si ya están acotadas y determinadas las preguntas de la encuesta, pero seguramente tendrán que ver con, diga usted si está de acuerdo con el plan C, con que debe cambiarse la elección de los ministros, etcétera. Eso se verá en su momento, pero me parece mucho más democrático y muy pertinente que ya se esté planteando una encuesta para decir, y además nos vamos a volver a pronunciar. Porque las fuerzas, voy a decir esta frase de la revolución, las fuerzas reales, las fuerzas vivas, que somos todos los mexicanos que fuimos a votar, están dispuestos a decir, ¿quieres que vayamos a votar en una encuesta a decir que sí estamos de acuerdo con el plan C? Por supuesto que vamos y lo vamos a hacer, pero no es vinculante y no lo organiza el INE. Ahora, regresando al tema de la justicia local, pues cuando tú chocas, cuando te asaltan, cuando se meten a tu casa, cuando te amenazan, cuando hay un accidente, todos esos son hechos del fuero común, que lo revisan los jueces locales, un juez de lo civil, de arrendamiento, de lo familiar, un juez penal. Y ese es el problema, el verdadero problema es ese, porque esa es la justicia inmediata con la gente. O el juez de barandilla, te peleas con tu vecino, tu vecina te quiere subir la renta o te echa gasolina en el... Exactamente, ¿no? Este tipo de cosas se atienden de manera muy doméstica y eso también tiene que cambiar porque la gente tiene mucho miedo en muchos lugares donde vive de... Mi vecino me acosa, me pone en una cubeta, no me puedo estacionar, una serie de cosas que uno no quiere broncas y quisieras que la justicia fuera más cercana. Esta reforma también, lo que está proponiendo Claudia, es que también le metamos mano a eso. Y la justicia del fuero común. ¿Cuánto gana un juez del fuero común comparado con un juez federal? O sea, en algunos lugares ganan 30,000 pesos. El juez de control que determina si te vincula a proceso para que vayas a la cárcel, puede ganar 30,000 pesos. Eso no puede ser en un país como México. Cuando un juez federal gana arriba de 100,000 pesos y está protegido. Y está bien que estén protegidos. Yo no quiero que ganen menos. Bueno, menos que el presidente, sí, que también lo prevé el plan C. Quiero que los jueces locales ganen lo mismo y se les exija lo mismo. La corrupción terrible y profunda de diario, en la que llegas y tienes que dar dinero en la ventanilla, se da en el fuero común, o sea, en los poderes judiciales locales. Y eso también tiene que cambiar. Wow. Y también Claudia, la virtual presidenta electa, propone un debate con barras de abogados y demás. ¿Qué es lo que se haría en este debate? Quizá debía haber empezado por ahí, pero una democracia, de acuerdo a las definiciones más terminadas, más acabadas, es un mecanismo de deliberación colectiva. Así, acotado, es un mecanismo de deliberación colectiva. ¿Qué implica que sea de deliberación colectiva? Que se tome en cuenta a todos. Decía Bobbio que una democracia es el conjunto de acuerdos que se toman en un colectivo, entre todos, para acordar las normas a las que todos se van a someter, incluyendo las minorías. No quiere decir que se haga lo que la minoría quiere, quiere decir que la tomes en cuenta. Sí. De hecho, fue curioso porque en un principio lo que se proponía es que el propio Poder Judicial encabezara esta transformación. Claro. Y esa fue la propuesta. El Poder Judicial dijo, no, estamos bien. Y el problema es que la sociedad no estaba bien con el Poder Judicial y por eso se está llegando a esto. Y por eso sí es importante incluir, independientemente de todo, sí es importante incluir en el debate a todo el ¿Pero entonces va a cambiar la propuesta? Yo pienso que sí, ¿eh? Yo ni formo parte del equipo, ni del gobierno, ni mucho menos, y espero que no me vayan a vetar por decir esto, pero creo que en un diálogo democrático se deben aceptar las inquietudes, lo que otro propone y dice, vamos negociando. Ayer decía nuestra querida Vanessa Romero, decía, oye, ¿y si al final tienes que negociar y a lo mejor no pones de manera inmediata la elección? O sea, vamos sobre lo posible, sobre lo que todos podemos ir acordando. Creo que así se construye. Creo que Claudia, al igual que Andrés Manuel siempre, por cierto, se abrieron y están dispuestos al diálogo democrático. Qué bueno que se invite a las barras.
que son clubs de abogados, que no son colegios que ayuden a la colegiación, son grupos de intereses. Y lo ves porque son los primeros que se solidarizaron con los ministros y van y les entregan diploma. ¿Por qué? Porque son sus contrapaches, ¿no? O sea, tú me ayudas, yo te ayudo, te echo porras. Las academias, las facultades, los abogados de libre ejercicio, todo el mundo, la sociedad. Yo me tomé la libertad de organizar un space en Twitter, del que por cierto les quiero hablar, y al que los invitan estos ciudadanos de a pie, todos los que estamos ahí. Les dije, quien quiera discutir, los espero antier a las 9 de la noche. Y llegaron personas del Poder Judicial. Ándale. Y llegaron ingenieros, amas de casa, y éramos como 80 personas, y toda la gente opinando sobre su Poder Judicial. Y gente muy fina y muy decente del Poder Judicial que acudió al llamado, muy tolerante, diciendo, yo sí tengo críticas, creo que la cerrazón no va por ahí. Es un grupo que está en Twitter, se llama Legión 4T y siempre les gusta discutir muy bien. Dijeron, por cierto, invita, por favor, tú que vas a ir a ver a los moneros, diles que un día nos acompañen en uno de nuestros foros virtuales. Dije, yo les digo y seguramente a ver si... Oye, ¿no llegó una @Norma P? No, pero sí hubo gente que cuando vio que estábamos dialogando en buena onda, chupando tranquilos, mejor se fue. Porque hay gente que le gusta llegar al play, picar. A decir que es una dictadura, que es un inquisidor. Bueno, y los magistrados que en Twitter dicen el inquisidor. Oye, ¿cuál inquisidor, por favor? Magistrados. ¿Y tú crees que pueda ser de gran ayuda que la sociedad, así toda la sociedad, a través de la mayor difusión posible en las redes sociales o lo que se tenga a la mano, de los usos y costumbres, quiero repetirlo constantemente porque son usos y costumbres que mucha gente desconoce. Claro. Desconoce las entrañas del Poder Judicial en todos sus niveles. Y saberlo, pues yo creo que ayuda mucho a definir qué es lo que está bien, qué está mal. Ahora nos vamos a ver expertos. Pues si no expertos, por lo menos que sepamos, porque pero mucha son gente... cosas que antes nadie pelaba. La vez que vino aquí a Chamuco TV Lenia Batres, que decíamos, antes no conocíamos ni un solo nombre. Exacto. De los ministros. Y es que ahorita que decían que no le entraron los ministros, pues ¿cómo le van a entrar? Sí, claro. Sí, y aquí no quiero sonar panfletario, lo creo porque lo conozco. Viven en una burbuja de privilegios. Claro. Tienen un cocinero, 2 Suburban, personal. Yo cuando he ido a litigar asuntos a la Corte, asuntos de acciones de inconstitucionalidad, de repente entras a la Corte, ves a abogadas y abogados y dices, no, pues... Esto es un desfile de modas, ¿no? O sea, aquí todo está muy nice. No tengo nada en contra de eso, pero sí refleja una manera de ver el mundo. Cuando se inauguró el Tribunal Electoral en un edificio muy bonito ahí en Carlota Armero, dijeron, y este edificio ganó un concurso internacional de arquitectura. Ándale. Y llegas y te sientes y dices, claro, ese es el metamensaje que te da el Estado de decir, ya estás de este lado, ya no eres ciudadano. Ya te has privilegiado, tienes tus becas, te mandan a estudiar a España. O sea, es como muy bien, te va muy bien en el Poder Judicial. No lo critico. Todo lo que sea para que seas un mejor servidor público está bien. Si te tienen que mandar a España, que te manden a España. Pero en general, esto de los sueldos, bueno, los fideicomisos... Pero si pierdes contacto total. Exacto. Con la realidad y con la gente. Así es. Por supuesto. El problema es que esos privilegios sí cuestan. Exacto. Sí Y le tienen un cuestan al costo nuevo. real para la gente. Claro. Y sí además distorsionan la visión que tiene este grupo sobre lo que puede ser la justicia en un país con tan grandes desigualdades. Exactamente. Ese es el problema de fondo. Claro, y que además se convirtió... Acuérdense cómo estuvo, lo vemos muy claro en el INE, porque ahorita en el Poder Judicial apenas estamos escarbando la superficie, pero en el IFE, después INE, primero que fue un grupo de ciudadanos que escribían en los periódicos, que alguno tendría un posgrado y todo, ¿no? El primer consejo de Waldemar y todo. Pero después empezaron las especializaciones, ¿no? Yo fui a estudiar con Michelangelo Bovero a Turín, y entonces, no, bueno, tú ya traes más que todos, tú sabes más. Siempre como el eurocentrismo de ya, cállense, ya llegó su tlatoani europeo a decirles cómo se hacen las cosas. Se convirtió en una especie de moda. Si quieres llegar, métete a hacer posgrados en el extranjero, porque esto lo vamos a ir tecnocratizando para que no cualquiera se acerque. Y a mí me gustó mucho que ahora en el último examen del INE, tuve la fortuna para estar en el comité, pues sí veías muchos con muchos posgrados, pero igual le dabas oportunidad al que no. Y otra cosa, que no se dice el pecado, no el pecador,
muchos plagios en los ensayos. Usamos un programa para detectar plagios y nos salían plagios de todos, más del 10% de plagios. Y frases sacadas de la página de la UNED, de la ONU, de la Organización para la Democracia, no sé qué, pum, lo pego en mi ensayo y todo. Y en el comité decíamos, no, pues este ya no pasó a la siguiente. Sí, claro. Pero es que etapa, además ¿no? toda esta especialización no te garantiza ni una actitud ética, ni siquiera te garantiza conocimiento. Cuando estaban de moda Bovero y Bobbio, Monsiváis hablaba de un consejero, no voy a decir el nombre, y lo llamaba el Bobbio de la yuca. Y tenía toda la razón. Porque mucho estudio, pero era sumamente bobo lo que decía, ¿no? Sí, y se convierten en clubs del elogio mutuo, ¿no? Uno sí, ve, claro. por ejemplo, esta autocrítica ausente que se reconocen entre ellos, un reconocimiento a usted, ministra, yo le reconozco a usted, oye, pues qué bonito, ¿no? Lo que me gusta a mí de la izquierda es que se dicen las cosas de frente, y a veces hay rispidez, está bien, pero no se puede convertir en el club del cebollazo, y en eso se ha convertido el Poder Judicial en sus foros. Y luego, esta manía de los ministros, pero más de los magistrados electorales, en pleno proceso electoral andan dando giras de cursos y voy a acudir me acuerdo en 2012, el 200 el bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA de Cádiz, y entonces pues vamos a ver, espérate, pero estás en un proceso electoral, ¿por qué te vas? El propio Reyes Rodríguez, lo primero que le molestó cuando inició la austeridad es que había un aniversario de un investigador alemán que se llamaba Dieter Nolen, y él ya se iba con su staff de su ponencia a Alemania una semana al evento y pues se lo pararon y estaba enojadísimo. Pues que ya esto ya tiene que parar, ¿no? O sea, no puede haber ese dispendio. Pues claro. ¿no? Entonces, Oye, y volviendo a lo del Poder Judicial y esto de la encuesta y los debates, hay gente que dice, ¿para qué eso? Ya votamos porque va el plan C y hasta nos pidieron que votáramos por lograr la mayoría calificada y ya se logró. Que se apruebe ya ¿para qué vamos a hacer encuestas y debates? pues mira, no le falta razón ni a una ni a otra parte desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo como elector me ofrecieron esta plataforma política. Sí, claro. Andrés Manuel me la estuvo platicando, me la mostró, bueno, como dicen, me la dio a oler, ¿no? Aquí está, es esto, yo la quiero. Sí, nada más que la virtud de la mayoría también es tomar en cuenta a la minoría. Creo que lo que no puede hacer la minoría es ponerse tantos moños, porque entonces le dices, no, espérame, tenemos los votos, tenemos la legitimidad y esto va porque va. Te estamos invitando a que seas proactivo, constructivo, que emitas un punto de vista, pero cerrarte de que tú automáticamente afirmes que la elección va en perjuicio de la justicia, eso es una aberración, Así eso es. no tienes cómo demostrarlo. Sí, como dijo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que seguramente se instalará la legislatura y se empezará a discutir. Ya se anunciaron foros también. Se anunciaron foros organizados por el Senado. Vamos, los que nos interesa, intentaremos acudir a esos foros para contribuir. Y van a ver, yo ya les puedo decir qué va a pasar. O sea, van a estar diciendo que estamos ante el precipicio, que los mercados se van a ir, van a hacer un berrinche, como se la han pasado haciendo berrinche estos 6 años, y al final ahora sí se va a aprobar por las mayorías, una mayoría contundente. ¿Qué tiene que hacer la 4T? Cuidar el procedimiento legislativo para que no vayan a salir los señores ministros con que una reforma constitucional es inconstitucional porque no se cuidaron los pases de lista o porque se dijo que se obviaba la comisión y que se discutía en el Pleno. A veces con verdaderas falacias, porque sí es cierto, en el caso de la electoral que echaron para atrás, sí, no se turnó a comisiones, pero en el Pleno se preguntó, ¿alguien quiere que discutamos? Y ellos no quisieron discutir. Ah, ok. Para poder decir después que Que no. no se puede. Y ese era tu momento de discutir en el Pleno. Entonces, claro que los plan con ministros... maña. Pues sí, por supuesto. El argumento del ministro Lainez Potisek para suspenderla, así es, porque se pone en peligro a la democracia. Eso y la nada, es decir, lo mismo, son palabras huecas, ¿no? Y esa fue la razón. Entonces, se va a aprobar la reforma al Poder Judicial y alguien va a impugnar y se va a ir al Poder Judicial. Por supuesto. No, va a haber amparos. Eso. Sí, va a haber amparos, los jueces van a intentar suspenderla, va a haber acciones de inconstitucionalidad, pero primero tienes la mayoría de las 2/3 partes. Cuidas el procedimiento legislativo, ya, porque la reforma, ¿qué es una reforma constitucional? Es cambiar tu esencia.
¿Y quién mejor para hacerlo que el pueblo, que es el soberano? No es retórica. Lo dice la Constitución, la soberanía y el poder residen en el pueblo. El pueblo decide que ahora quiere que sea así. Es que para ellos sí era retórica. Claro, no, ellos quieren, por eso se les llama conservadores, porque no quieren que se toque esa manera de ser. Estos nombres rimbombantes de los ministros, hay ministros que son hijos de ministros, ¿no? O nietos de ministros, ¿no? Y que dicen, es una tradición, no, es una tradición, a ver, de la derecha en México. ¿Quién llegaba de ministro? Y esto que decía José María Iglesias en el siglo XIX, cuando se peleó con Ignacio Vallarta por decir, la Corte debe meterse a asuntos electorales, sí o no, y decían, es que en lugar de curar la enfermedad, se va a contaminar de ella y por eso hay que crear un tribunal especializado. Parece una cuestión lógica, pero ¿qué tienes cuando tienes un tribunal? Lo que acabamos de decir de los tribunales especializados, ¿no? O sea, son ya los clientes. Entonces tú como abogado de partido, pues ya sabes que es el magistrado al que has ido a ver N cantidad de veces para plantearle un asunto. Igualmente los líderes de los partidos saben quiénes son los magistrados. Yo creo que eso se tiene que repensar porque un experto en justicia, como es un juez, debe ser capaz de abordar cualquier tema o asesorarse, pero no puede ser nada más especializado en una materia. Eso a la postre termina pervirtiendo la función porque te enquistas en un lugar. Nos hemos centrado, aunque no queríamos hacer, nos hemos centrado en el tema que está de moda, el debate de que si está bien o está mal elegir a los jueces, etcétera. Y sin embargo, simplemente para finiquitar el tema, yo sí creo, en primer lugar, que en México, hasta donde yo tengo memoria, durante muchos años, en el mejor periodo del Poder Judicial, los jueces eran votados por la gente. Y de hecho, por eso podían ser los que suplían al presidente en caso de que falleciera el presidente y que faltara el vicepresidente. Así llegó Juárez a gobierno, así llegó Lerdo a gobierno. Así es. Es así de claro. Y fue un buen momento del Poder Judicial. Así y es. la otra cosa es que en el mismo Estados Unidos, una cantidad enorme de magistrados son nombrados mediante el voto popular. Claro, Estados Unidos es una federación auténtica donde cada estado es muy soberano. Ahí realmente le ponen las peras a 25 a la federación. Son muy pocas cosas lo que le permiten los estados a la federación, casi como en México. Entonces, allá hay estados donde dicen, sí, no solo elegimos al procurador, también elegimos a los jueces. Claro, son jueces muy domésticos. A sus tribunales máximos o sus supremas cortes estatales sí los puede designar directamente cada gobernador. Hay N cantidad de modelos, ¿eh? Hay modelos en los que una tercera parte la designa el presidente directo. O sea, eso sucede en otros países más democráticos. El presidente dice, este va a ser y tan, no está sujeto a voto. Otra parte se vota y otra parte la propia judicatura los va empujando. En Suiza, que es una federación, se llama Confederación Suiza, hay un gobierno confederado y hay cantones. Sí, claro. Y en cada cantón sí se eligen a los jueces. Y en Bolivia, que todo el mundo, pues ya saben, este eurocentrismo racista que dice, como a los bolivianos es un país con una alta población de indios, ¿qué les pasa? Entonces, allá dijeron, necesitamos que la Corte represente la sociedad que somos. Y es cierto. O sea, en la Corte están representadas las culturas originarias y hasta ahorita no se ha caído. Sucedieron problemas, pero no fue por la Corte. Pero eso es pasar el poder de la justicia al pueblo, pues es algo que asusta desde luego a los poderes que están asentados en México desde hace 300 años. Y que tiene fuertes vínculos con la justicia y que están metidos ya en el aparato judicial. Por supuesto. A ver, imagínense que se hace una convocatoria como lo que pasó, insisto, porque el ejercicio del INE fue virtuoso, porque nadie lo impugnó. Bueno, el ridículo de Federico Dorin lo quiso impugnar y se lo desecharon. Y siempre le digo en Twitter, ¿qué más vas a impugnar? ¿No? Sí. El caso es que la gente acudió, presentó exámenes de conocimientos, presentó ensayos, fue sometida a entrevistas y se hizo un puntaje. De ese puntaje se escogió a los mejores perfiles y fueron 20. Los que estábamos en el comité en una mesa como esta, pero éramos 7, había de todo, gente de todas las procedencias ideológicas. Y como no se pusieron de acuerdo los diputados, lo insacularon porque lo prevé la Constitución. Claro. Pero si tú ya tienes un equipo de finalistas que todo mundo es solvente, pues da lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no que se acerque que hay un colegio nacional que revisa, a ver, ¿cuántos años tienes de práctica como litigante? No, pues yo tengo 30 años como litigante. Te vamos a hacer un examen.
Demuéstrame que sabes cómo se proyecta una sentencia, que conoces los precedentes, que conoces que México está sometido a las convenciones de derechos humanos, porque ya no nada más es la Constitución, ya México tiene que obedecer a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, y que conoces eso y que puedes emitir un documento con razonabilidad respecto de una controversia, entonces ya estás de este lado. Creo que eso se podría hacer y al final, si lo va a votar el pueblo por medio de fichas que pongamos en internet y que la gente cierto día dice yo quiero votar por este, o va a las urnas, o va a los juzgados a votar, si le pides al Consejo de la Judicatura que ayude, no que lo haga, porque se han cachado a secretarios que venden exámenes y se han iniciado procedimientos penales en contra del personal del Consejo de la Judicatura que vende los exámenes. O sea, de ese tamaño ha sido, ¿no? Pero le pides al Consejo de la Judicatura, dame una guía de estudio. Y si esa, si quieres, fíltrala, porque los que quieran meterse, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Y haces un equipo técnico, que ya tendrás cómo designarlo, para que designe un examen, lo cuidas, lo tutelas, lo aplicas, los entrevistas, y al final vas a tener un pool de personas que sean mínimamente aceptables. Y ya, como los votes, pues no es... Pues lo que sí es seguro es que urge una reforma a ese poder, al Poder Judicial. Y que hay que hacerla lo mejor posible. Claro que sí. Y que tenemos, como mexicanos, y Claudia y Andrés Manuel, tienen una obligación, la más alta obligación tienen, es cumplirle al pueblo. Claro. Se prometió esto. La gente dice urge. No pueden fallarle al pueblo, decir no va a jalar, no, va porque va. Y andando la carreta se acomodan los melones, pero esto tiene que avanzar. Sí. Y vamos corriendo. Pues, ¿cómo se ha ido cambiando la materia electoral? No es el mismo INE que el que empezó en el 96. No. Ensayo, error, ensayo. Sí, claro. Porque también está el tema de los institutos electorales, ¿no? Y el INAI y todo eso. Los órganos autónomos, claro. Para otros programas. Andrés Reper, muchas gracias. Muchas gracias. Me pasó a mí, no sé ustedes, pero me pasó algo muy curioso. Sentí ahorita en la plática, y esto va a ser un elogio, que regresamos en el tiempo y estábamos platicando con un joven Lorenzo Meyer. Esa impresión me dio. Mira, me han dicho de todo. Me han dicho que me parezco a Alex Sintek, lo cual ya ves cómo se fue un elogio. Lorenzo Meyer es un dicen que me parezco a Páez Varela. Pues ahí le das un aire, le das un aire. Pero a mí me dio esa impresión. El tono de voz, no sé. Qué honor, yo lo admiro mucho. Leí sus libros para hacer examen al Colmex, sí. No quedé, por eso me fui a la UAM y por eso soy abogado de izquierda. Le mandamos, es jefe. Lorenzo, le mandamos un fuerte abrazo, don Lorenzo. Si nos más cariñoso, pero no te molestes. No, al contrario. Para mí es un honor conocer, no es cebollazo, en serio, los he seguido muchos años. Cuando nosotros estábamos trabajando para el Instituto Electoral de la Ciudad de México y también trabajar en el Poder Judicial de la Federación, pues que yo los veía a ustedes en la lucha. Porque ahorita los que estamos acercándonos desde hace unos años, pues estamos viendo cómo se corona un esfuerzo de décadas y yo los veo a ustedes, ¿no? Y al gran Helguera, ¿no? Es para mí un honor, es uno de los más altos honores que he tenido estar sentado en esta mesa con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Andrés. Señoras y señores, otro programón para compartir, coleccionar, comentar. Ya lo sabe, nuestro plan C, que siempre va a ser. Así que ya lo sabe, cuídese mucho. Ya sabe que tenemos presidenta electa y es el chamuco. El plan se va. Se va a hacer. Bye.